Voy terminando ya, señor Mendoza. ¿Usted recuerda haber hablado en algún momento en la prisión con el coronel Benavides o el coronel Benavides le refirió si él tenía una especie de diario o una especie de notas donde tomaba notas de las reuniones, de lo que se decía en las reuniones en las que él asistía, del Estado Mayor, del alto mando? Sí, ¿Usted? él siempre se refirió a que tenía una agenda con las notas que había tomado cuando estaba en el Estado Mayor y cuando le dan la orden de cometer el asesinato. Y siempre se refirió a esto como su llave para salir de la cárcel. ¿Usted reconoce esos folios que le están poniendo como la libreta que le enseñó Benavides en prisión? Sí, lo que está ahora en pantalla, sí. Si se fija, en el folio siguiente, en el 2728, lo digo para la sala, dice, o empieza en el folio que usted ha dicho, reunión 15 de noviembre. General Larios, tal, va diciendo, por ejemplo, General Bustillos, dice, la solución del conflicto tiene que ser militar, hay que controlar los medios de comunicación social a favor de la guerra y en apoyo de las Fuerzas Armadas, no hay que permitir que las organizaciones humanitarias interfieran en nuestras acciones, preferible terminar con nuestros enemigos antes que ellos terminen con nosotros. Esta debe ser una noche, creo, la letra definitiva. ¿Usted recuerda todas estas frases, haberlas comentado con Benavides como ciertas? Sí, sí lo recuerdo. Sí, también al folio siguiente el general Ponce dice hay autorización para proceder en la eliminación de los cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN. El general Larios parece que dice compañeros, la decisión de lo que vayamos a hacer esta noche la vamos a tomar todos juntos, levantar la mano el que no esté de acuerdo, entre comillas, nadie, es decir, que nadie. En uno de los folios también se dice, el general Larios, si hay una contraorden después de la consulta con el señor presidente, se nos comunicará. También era esto, concuerda con lo que usted nos ha dicho que les dijo Benavides cuando llega del Estado Mayor y les dice que hay que ejecutar la orden. ¿Es así? Es así. A ver si también comentaron este folio, que es ahí, si se fija, dice reunión posterior mismo local. Y hay un corchete que pone grupo decisorio. Y en ese grupo decisorio, de acuerdo al papel, general Bustillo, Elena Fuentes, supongo que sería, general Ponce, general Cepeda y general Montano. Y pone grupo decisorio. Dice, me llama y me pregunta el general Montano, ¿sabes que el padre Yacuría está en la UCA? Y pone, yo no. Se supone que es Benavides el que dice no. El general Montano, 2 puntos, ya regresó de España. Y el general Ponce, hay que proceder a su eliminación sin testigos. Y dice, no tengo especial para cumplir tal, solamente la DLACAL, contraorden de hasta mañana y que el teniente coronel Hernández planifique la operación. ¿Usted recuerda en concreto si esta hoja escrita por el señor Benavides la comentaron y le dijo sin ningún género de dudas que en ese grupo decisorio donde se le pregunta si el padre Yacuría está en Madrid, perdón, está en San Salvador y que hay que proceder a la eliminación sin testigos, también se lo comentó más allá de la reunión en prisión cuando estaban juntos, como que esa nota obedece a la realidad de lo que allí sucedió? Sí, sí me lo comentó. Y por último, comentó varias veces. Sí, ¿dónde está ahora el señor Benavides? Si lo sabe usted. Que está en El Salvador, en prisión. Que está en prisión. Vale. Le dijo también Benavides, le pregunto si en algún momento estos señores que le iban a ver le decían tranquilo, que hemos hablado con la Corte Suprema, con la Fiscalía, que lo vamos a arreglar, que les vamos a sacar de aquí. Sí, sí decía que mencionaba de que si había una amnistía iba a haber, no iba a haber oposición de parte de oposición política de parte del gobierno para la amnistía, que no iba a haber oposición jurídica, que estaba todo bajo control, que estaba todo controlado. ¿Usted conocía o era consciente de la existencia de un grupo de militares que eran conocidos como la Tandona y que ocupaban los altos cargos dentro del gobierno? Sí,
Sí, así es. Había un grupo al que denominaban La Tandona, que era un grupo que se había graduado juntos en la escuela militar. Recuerdo más o menos que se señalaba la fecha de 1966, en donde se habían graduado 45 personas como cadetes, y cuando lo normal eran 15. Entonces, este grupo amplio y grande prácticamente era una pandilla de amigos que se fue convirtiendo en una organización al margen de las estructuras formales del Estado. Ya que el procedimiento se ciñó, el procedimiento del Salvador, a la responsabilidad que se le exigía a Benavides y a René Yussi Mendoza, ¿cree que Benavides pudo, tal como era la estructura que usted conocía del Estado salvadoreño, tomar la decisión él solo de ejecutar a los jesuitas? No era posible porque era una estructura cerrada, y en medio de una guerra no era posible que la principal cabeza del ejército actuara de manera descoordinada. De hecho, toda la zona, incluida la UCA, Casa Presidencial, el Estado Mayor, el Ministerio de Defensa, se encontraban en una sola área. Sí, pero al final del proceso, precisamente terminaron condenados dos personas, digamos, intermedias. Benavides nunca se desplazó a la universidad. Mendoza sí. En realidad la decisión fue muy extraña y coincide con lo que tiempo después se supo, que era una decisión controlada, que era una decisión que se había impuesto, y que no era, por supuesto, una decisión libre de un jurado, porque estaba dejando libre a los autores directos, a los que dispararon, y estaba condenando a los que fueron encargados por el alto mando para ejecutar las órdenes, o para conducir las órdenes y los aspectos logísticos para ejecutar el hecho. Entonces resultaron al final condenadas solamente dos personas, que era el coronel Benavides y el teniente Yuchi René Mendoza Vallecillos, y absuelto el teniente Espinosa Guerra, que había conducido al grupo, al también subteniente Guevara Cerritos, a Maya Grimaldi, que fue el que disparó sobre Ellacuría, Martín Baró y Segundo Montes, y después también agregó disparos sobre Juan Ramón Moreno y Amando López. También Tomás Zarpate Castillo, que disparó sobre Elba y Celina. Y bueno, en realidad fue una decisión que en aquel momento a nosotros nos pareció muy extraña, pero no teníamos como ninguna evidencia, solo indicios de que había sido un resultado controlado y decidido por otros. Y por último, los miembros del alto mando nunca reconocieron responsabilidad a lo largo del procedimiento ni en las diferentes comisiones sobre estos hechos. No reconocieron su responsabilidad en ningún momento. Bien, ninguna pregunta más. Muchas gracias, señor Campos. Yo soy el abogado de los hermanos del padre Martín Baró. Como persona integrada en la sociedad salvadoreña, ¿comparte usted la idea que nos ha manifestado su compañero, el señor Campos, de que el padre Ignacio Ellacuría era una persona clave para las conversaciones de paz? Lo comparto totalmente. ¿Eso produjo rechazo en el ámbito militar y en la sociedad, y en parte de la sociedad civil, de los grandes propietarios e industriales que se manifestaron en contra? Claro, porque se resistían a creer el verdadero, honesto y sincero papel que él quería jugar en la negociación, y recibió ataques, creo que de ambos bandos. ¿Ustedes recibían presiones y les ponían límites a que investigaran con imparcialidad, con independencia y con honestidad dentro de la propia Fiscalía? Mientras estuve en la Fiscalía, en el caso este de los jesuitas,
pasaron 2 fiscales generales. El primero de ellos, el fiscal Mauricio Eduardo Colorado, que fue nombrado para completar un periodo del anterior fiscal que había sido asesinado. Pues este fiscal, Mauricio Eduardo Colorado, nos decía que nos abstuviéramos de participar activamente en casos, que dejáramos que el juez de oficio hiciera las investigaciones, que si nos metíamos de lleno en la investigación podían asesinarnos. Posteriormente llegó un nuevo fiscal, el doctor Roberto Antonio Mendoza Jerez, a quien le preguntamos, lo primero que le preguntamos fue cuál iba a ser la estrategia en el caso Jesuitas. Y nos dijo que íbamos a seguir tal como nos había instruido el anterior fiscal, manteniendo un perfil bajo, distante, poca actividad, poca participación, evitar dar declaraciones, no presentar escritos al tribunal, al juez, no pedir detenciones contra nadie y una serie de limitaciones. Señor Sidney, ¿usted en algún momento, y con esto concluyo, escuchó o estuvo presente en una conversación telefónica entre el coronel Ponce y su superior, el fiscal general de la República, en relación con el trabajo que ustedes estaban realizando? Sí, justamente coincidió con que Henry Campos y yo estábamos en el despacho del fiscal general cuando su secretaria, la asistente del fiscal general, le dijo desde la puerta que tenía una llamada del coronel Ponce. Entonces cogió el teléfono y empezó a hablar, pidiéndole disculpas, diciéndole que no, que las declaraciones que habían aparecido ese día en el periódico no eran institucionales, que las habíamos dado los fiscales del caso, pero que no contaban con la anuencia del fiscal general, porque ese día había aparecido en portada en los periódicos, en un periódico, que el Estado Mayor probablemente estaba implicado en el caso del asesinato de los jesuitas. Y entonces el jefe del Estado Mayor, que era el coronel Ponce, llamó para cuestionar al fiscal general. Y me he ido a acostar. Y entonces ya había dormido un par de horas cuando en lo calladito que es el campus había una balacera, pero una balacera que como por aquí, por allá, por allá, por allá. No la entendía. Entonces, bueno, y me molestó a mí esa gran balacera y me levanté. Me levanté y me fui al cuarto de a un lado, donde yo había ido a oír lo que estaba tocando la guitarra. Y cuando yo pasé el umbral del cuarto, vi a los soldados en la puerta de atrás que iban adentro. Entonces me detuve un poco y me agazapé, así abajo, por la pared. El gran poder de Dios, dije yo, y estos, pero yo sí vi los soldados. ¿Y los soldados con él eran soldados del ejército salvadoreño? Sí, con todo su uniforme.